pensábamos tratar de provocar un levantamiento de Batista. Caso de no lograrse el levantamiento nacional, o en el caso de que Batista pudiera reaccionar con fuerzas superiores y atacarnos aquí en Santiago de Cuba, la idea nuestra era, con las armas del cuartel Moncada, marchar a las montañas y librar la guerra irregular en las montañas. Fidel, en su alegato, está terminando su alegato, da así en la mesa con las manos y dice: condenadme, no importa, la historia me absolverá. Son muchos los ensayos, poemas y libros que se han publicado en torno al alegato de Fidel Castro ante el Tribunal de Santiago en defensa de la gesta que dirigió el 26 de julio de 1953 y conocido como La historia me absorberá. En el 2013, para el aniversario número 60 del alegato, el compañero Juan Camacho, decimista boricua, transformó el mismo en décima espinela. Así, el comandante Fidel aparecerá hablando en versos octosílabos ante el tribunal. Observemos los últimos momentos del juicio en que Fidel cuestiona a los magistrados por la forma en que se realizó el proceso, incluyendo el silencio del fiscal. Así también hace una descripción patriótica de lo que es el cubano y afirma que no busca su libertad mientras otros jóvenes estén cumpliendo cárcel, que solo quiere compartir la prisión con ellos. Y para terminar, advierte al tribunal que lo condene que la historia lo absorberá. Creo haber justificado todos mis puntos de vista, como lo hace un buen jurista frente a unos magistrados. Mis puntos se han presentado sin escuchar al fiscal, que ha pedido al tribunal cárcel por 26 años, mediante un proceso extraño y de poca acción vocal. Es preciso cuestionar datos que son nebulosos, fatales y hasta monstruosos para nuestro bienestar. ¿Cómo es posible llamar bueno y revolucionario a un gobierno sanguinario que llega al poder negando las leyes y traicionando a Martí en su centenario? Pero existe otra razón, más urgente y poderosa, que perfila victoriosa nuestra lucha y condición. Ser cubano es tradición. De conocer nuestra historia, aprendimos la gran gloria de los héroes nacionales, aprendiendo en los anales de nuestras ejecutorias. El cubano aprendió aquí, listo y frente al horizonte, de Céspedes, Agramonte, de Gómez, Maceo, Martí. Con orgullo aprendió así un concepto que hoy abriga, que defiende y que lo obliga al honor y a la verdad, porque nuestra libertad ni se ruega ni mendiga. Del apóstol aprendió como sagrado deber que tiene que defender el país en que nació. Esto Martí lo escribió en su libro Edad de Oro, donde nos dejó un tesoro escrito de dignidad, que vivir la libertad es nuestro mayor tesoro. Nos enseñaron a amar con una actitud sincera a nuestra bella bandera y libre observarla ondear. Se nos enseñó a cantar y hasta aprender que morir es por la patria vivir con dignidad y decoro, formando el más bello coro a Martí y a su sentir. A pesar que en la nación las ideas se encarcelan, los cubanos se desvelan por cambiar la condición. Tenemos por conclusión ser un pueblo libre y bravo, nunca estar en menoscabo, ni aun de aquel que legisla. Primero se hunde la isla que de alguien ser esclavo. La defensa es concluido con rigor y propiedad, sin pedir la libertad que merece el defendido. No procede ese pedido mientras haya retención de unos valientes que son patriotas hasta la muerte. Dejad compartir su suerte con ellos en la prisión. Sé que la cárcel es dura,
de amenazas y lamentos, de cobarde ensañamiento y de completa censura. Mas nunca la dictadura mi espíritu cejará. Ningún tirano podrá doblegar a quien soporta. Condenarme no me importa. La historia me absolverá. No hace falta colofón a tan magistral discurso. La historia siguió su curso y Fidel fue a la prisión. Pero la revolución ya estaba en marcha y triunfó. Y tal como prometió en su discurso famoso, Fidel salió victorioso y la historia lo absolvió. Buenas tardes, compañeras, compañeros. En el marco del ciclo Tenemos Memoria, impulsado por el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y la Red Continental de Solidaridad con Cuba, hemos sido convocados hoy para conmemorar el aniversario número 68 de La Historia me absolverá, con un panel de análisis y reflexión de la vigencia de este alegato de Fidel que sienta las bases de la liberación. Hoy nos acompañan compañeras y compañeros de Cuba, República Dominicana, Martinica, Paraguay y Uruguay. Condénenme, no importa, la historia me absolverá. Con esas palabras y esa convicción finalizó su histórico alegato de autodefensa el joven abogado Fidel Castro Ruz, al ser juzgado en la causa 37 por las acciones del 26 de julio de 1953, cuando la generación del centenario protagonizó los asaltos de los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Hoy, 16 de octubre, se cumplen 68 años del histórico acontecimiento en que Fidel pasó de acusado a acusador en el juicio celebrado en la pequeña sala de enfermeras del Hospital Saturnino Lora de Santiago de Cuba, y con su enérgica denuncia rompió el muro del silencio que la censura pretendió imponer al juicio. Fidel solicitó ejercer su propia defensa para denunciar con crudeza y sin tapujos los desmanes de la sanguinaria tiranía de Fulgencio Batista Saldívar, y sumó a la lista de abusos y atropellos el asesinato de un numeroso grupo de asaltantes del cuartel Moncada. La historia me absolverá constituye un documento que sintetiza con brillantez el programa de lucha de los jóvenes revolucionarios, en tanto programa político y de acción devenido como eficaz instrumento para la unidad del movimiento revolucionario, que haría valer su influencia en el curso posterior de la lucha hasta la definitiva victoria en enero de 1959. No significó solo una pieza de oratoria de enorme trascendencia, sino se convirtió por derecho propio en el programa de Moncada, cuyas bases las expuso magistralmente Fidel y posteriormente fueron materializadas como el más digno homenaje a los héroes y mártires del Moncada. Al repasar sus páginas, encontramos en La Historia me absolverá la asombrosa visión futurista de Fidel, la definida estrategia de seguir para hacer realidad los anhelos libertarios del pueblo cubano, su posición antiimperialista y el trazado irreversible del camino revolucionario transitado por el pueblo hasta los días presentes. La siembra de Martí se vio germinada en los pinos nuevos de los nuevos tiempos históricos. Sin más preámbulos, presentamos a nuestro primer panelista. Desde
la isla caribeña francófona, todavía colonia francesa, territorio originario de los arawak y los caribes, desde Martinica con nosotros Max Luis Teis. Max tiene 63 años, su relación con Cuba empezó en los años 1975-1980 con la creación de la Asociación de Amistad Martinica-Cuba, con el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. Fue presidente de la Asociación Martinica Cubana. Los inicios de la asociación fueron con el objetivo de romper el aislamiento de Cuba con Martinica y permitirnos conocer la realidad cubana con viajes organizados. La solidaridad entre Cuba y Martinica nunca paró, sigue vigente, tanto que hoy mismo, este sábado 16, los compañeros y compañeras se encuentran realizando la Asamblea General con presentación de balances, informes de actividades, proyectos. Y también Max es miembro del Partido Comunista de Martinica. Con nosotros Max, que hará el abordaje del sensible tema de la salud. Adelante, Max. Max, tu micrófono, por favor, si podés habilitar. Está desactivado tu micrófono. Henrietta, disculpa, Ahora, compañera. Perfecto, Voy a empezar de nuevo. Un saludo fraternal a todos los participantes de la red continental latinoamericana y caribeña y más allá. Estoy muy agradecido en mi nombre y de mi pueblo de Martinica de tener este privilegio de abrir este encuentro virtual organizado por la red continental latinoamericana y caribeña y el ICAP, Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, sobre el aniversario 68 del discurso inmemorable pronunciado el día 16 de octubre del año 1953 por Fidel Castro, conocido mundialmente como la historia me absolverá. Este legado histórico de Fidel es el principio del programa de la Revolución Cubana, con todas sus páginas gloriosas desde el triunfo de la Revolución Cubana hasta hoy. Antes de hablar por mi parte de la dimensión del programa de la Revolución Cubana, con todas de la Revolución Cubana y sus enseñanzas, quisiera aquí rendir un homenaje a Marta Rojas Santiaguera, que nos dejó físicamente el día 3 de octubre pasado. Ella fue el testigo de todos los heroicos del Moncada y del juicio de Fidel. Numerosos fueron sus escritos como periodista, novelista y los diferentes premios recibidos por ella. La historia me absolverá es la frase con la que Fidel cierra su alegato de autodefensa antes del juicio en su contra en este año 1953 por el asalto de los cuarteles de Moncada de Santiago de Cuba y Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo, oriente de Cuba. La historia me absolverá se convirtió
en el título de su discurso, cuyo documento transformaría posteriormente en un manifiesto dictaría la base del programa político de la nueva etapa de lucha contra la dictadura de Fulgencio Batista en Cuba y todo su esbirro y gusanos. Con el proceso, Fidel tenía 27 años y demás compañeros de asalto jóvenes también. Él, como licenciado en el Derecho Civil, le fue permitido de presentar su defensa a pesar de todas las dificultades encontradas por su juicio. Fidel destaca con brío la denuncia de crímenes contra los asaltantes, los prisioneros maltratados, los problemas sociales que presentaba el país y sobre todo las soluciones para solucionarlos. Esta exposición de las ideas de Fidel, contenida en la historia me Olvera, tiene una influencia del pensamiento de José Martí, que este año de 1953 marca el centenario de natalicio del apóstol. En el legato se expone los 6 problemas fundamentales que, según Fidel, presentan en aquel momento. 1. El problema de la tierra. 85% de los pequeños agricultores pagaban renta y sufrían las amenazas de desarrollo. Segundo problema de la industrialización. La población cubana llegaba a los 2,5 millones de personas que debían pagar altos alquileres por la casa que ocupaba. Tercero problema del desempleo. Más de 1 millón de desempleo. Cuarta, problema de la vivienda. Las familias vivían hacinadas. Quinta, problema de la educación. Una gran parte de la población era analfabeta. Sexta, problema de la salud. 90% de los niños del campo eran devorados por parásitos. Frente a este problema, la historia me Olvera propone 5 soluciones que fijaran la estructura inicial de la Revolución Cubana, liderada por Fidel Castro. Devuelve al pueblo la soberanía con una nueva constitución, conceder a los arrendatarios la propiedad de la tierra, ofrecer a los obreros la participación en el 30% de las utilidades de las grandes empresas, conceder a los colonos el 55% de los rendimientos provenientes de la caña de azúcar, confiscar los bienes de los gobernantes por las cajas de jubilación, hospitales y asilos. Al final del juicio, Fidel fue condenado a 15 años de prisión. Finalmente, cumplió 2 años de carcelación antes de salir en libertad, gracias a la fuerte movilización del pueblo, llegando una amnistía. Tuvieron libre él y su compañero el 15 de mayo de 1945. Un mes después, salieron para México para preparar la caída del régimen dictatorial de Fulgencio Batista y ofrecer a Cuba una nueva sociedad, basada sobre su plan revolucionario, minuciosamente estudiado desde la prisión del modelo en la antigua Isla de los Pinos, hoy municipio especial Isla de la Juventud. El resultado final de la derrota del dictador Fulgencio Batista y su ejército de esbirro, con la entrada triunfalmente de los héroes del movimiento del 26 de julio, liderado por Fidel Castro el 1 de enero del año 1959, con el reconocimiento de pensamientos profundas de lucha de José Martí, Antonio Maceo, Máximo Gómez. Así, este discurso de Fidel es un alegato impresionante, inmortal, sin duda uno de los más importantes de la historia de América Latina,
tanto por su contenido como por las condiciones bajo las cuales se produjo. Para Fidel, la lucha del pueblo cubano tiene que convertirse inexorablemente en una lucha junto a los demás pueblos por los intereses de toda la humanidad. Ningún pueblo por sí solo, por grande y rico que, menos un mediano o pequeño país, puede resolver por sí mismo o por sí solo sus problemas. El alegato histórico de Fidel tiene cantidad de enseñanza por los pueblos del mundo a través de su programa revolucionario por una sociedad más justa, más generosa. Y una de estas enseñanzas de Fidel, hay una que deseo hablar con ustedes, es el carácter internacionalista que desarrolló Cuba durante todo su proceso revolucionario, tan dentro que por fuera de la gran isla. Así los cubanos libraron duras batallas al lado de sus hermanos africanos para acabar con el apartheid. Pero en el contexto actual de la pandemia del COVID-19, trastorna el mundo entero, quisiera presentar dos obras revolucionarias que fueron ideas del comandante en jefe Fidel Castro. Una, la creación de la Escuela Latinoamericana de Medicina, ELAM. Y la otra, la creación de las brigadas médicas en relieve. La ELAM, primero la ELAM, está situada en la ciudad de La Habana, reparto Santa Fe. La idea de crear la Escuela Latinoamericana de Medicina surge a finales del siglo XX, luego que países de la región sufrían los embates de los huracanes George y Mitch en el año 1998, con unas de más de 10.000 muertos y desaparecidos y millones de damnificados. Frente a esta gran desolación, a pesar de todas las duras consecuencias del embargo, los Estados Unidos contra Cuba, el presidente Fidel Castro lanzó las ideas el 21 de noviembre de 1998 de crear en Cuba una escuela para formar gratuitamente como médicos a jóvenes procedentes de naciones de Centroamérica y el Caribe. En febrero de 1999, arribaron los primeros estudiantes procedentes de Nicaragua en las antiguas instalaciones de la Academia Naval Granma, remodeladas por las circunstancias de la ELAM. Fue inaugurada oficialmente el 15 de noviembre de 1999, en ocasión de celebrarse en La Habana la 9ª cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno. Su primer curso empezó con 1933 jóvenes de 18 países. Desde muy temprano y después del triunfo de la revolución, Cuba compartió este espíritu internacionalista en la salud con el envío de médicos en Argelia en el año 1963 con el compañero Che Guevara. En 2017, en sus 14 graduaciones, la ELAM ha formado a casi 1.000 médicos de 90 países. Al inicio se otorgaron 500 becas por Centroamérica, después 1.000 posteriormente, 5.000 y 10.000, por lo cual devino un gran proyecto. Esta es la obra de Fidel Castro, la única escuela de ese tipo en el mundo para formar médicos de otros países de forma totalmente gratuita. Eso es la ELAM. Cuba
ha preparado 1.100 médicos en Haití, 800 en Timor-Leste y 172 jóvenes norteamericanos, la mayoría de ellos convalidos en Estados Unidos, donde ejercen en barrios pobres y provienen programas comunitarios. Eso nadie lo hubiera pensado el día que Fidel ofreció beca para Estados Unidos y actualmente se prepara en la isla de Martí más de 80 jóvenes de este país americanos. En septiembre pasado, la doctora Yolanda Muro, rectora de esa universidad internacional, comentó que la escuela ILAM comenzó con una presentación de 18 países. Y en este momento ha graduado provenientes de 117 países de todos los continentes. Quisiera terminar mi presentación sobre los logros de la Revolución Cubana, tirado en gran partida de este manifiesto sobre la historia más olvidada, Fidel, con la enseñanza internacional de las brigadas de médicos en relieve. De su apellido completo, Consejo Internacional de Médicos Especializados en Situaciones de Desastre y Graves Epidemias en relieve. Este contingente de especializados fue constituido el 19 de septiembre del año 2005 en La Habana por el líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro, cuyo objetivo no es solo apoyar a una nación determinada, sino cooperar de inmediato con su personal, especialmente entrenado en cualquier país que sufra una catástrofe, lo que enfrenta grandes azotes de huracanes, inundaciones y otros fenómenos naturales de esa gravedad, además de epidemias que constituyan verdaderos desastres naturales y sociales, incluyendo el territorio nacional. Su fundación surgió en agosto de 2005, cuando se conforma una brigada médica para brindar ayuda a la población afectada por el huracán Katrina en Nueva Orleans. Este ofrecimiento de ayuda del gobierno cubano fue rechazado por el gobierno de los Estados Unidos. Esta brigada fue denominada Fuerza Médica en Relieve. Eso en memoria de aquel excepcional joven combatiente norteamericano que murió por la independencia de Cuba. Con la crisis sanitaria del COVID-19 que empezó a principios del año 2020 en el mundo, Cuba salió el 13 de marzo la primera de las 22 brigadas médicas del mundo. Más de 1.300 profesionales estaban en 22 países enfrentando la pandemia. Más de 45 países ya habían solicitado ayuda para combatir la COVID-19. Cuba posee 95.000 médicos, 9 por cada 1.000 habitantes, y suficiente disponibilidad de recursos humanos para poder ayudar a otros pueblos en el combate contra el nuevo patógeno, sin afectar al servicio a la población cubana. La lista de los países que la brigada presta en servicio son Belice, México, Jamaica, Haití, Honduras, Venezuela, Nicaragua, Surinam, Capo Verde, Andorra, Italia, Croacia, Togo, Angola, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, Dominica y mi país Martinica en junio de 2020. Las brigadas en relieve prestan sus servicios en casos de terremoto con el Pakistán en 2005, Indonesia en 2006, Perú en 2007, China 2008, Haití 2010 y recientemente en agosto de 2021. Para luchar contra el ébola en África, estuvieron presentes en países de Sierra Leona, Guinea-Conakry, Liberia. Estos son todos los gestos de solidaridad internacionalista que dieron la brigada de médicos en relieve en todos los continentes. Con tanta generosidad dispensada por aquellas brigadas en relieve, muchas organizaciones, movimientos, personalidades del mundo
cogieron efecto para la atribución del Premio de Nobel de la Paz 2020 a ellas brigas merecidas, pero el Comité del Premio Nobel por la Paz de Noruega otorgó el premio a 2 periodistas. Pero como dijo el presidente Díaz-Canel, hace rato que la brigada han ganado en el mundo entero el Premio Nobel del Amor. Y el comandante en jefe Fidel Castro, como podría decir, cubano no lanza bomba, Cuba salva vida. Muchas gracias. Ya termino. Gracias, Max. Ahora, desde el corazón de América del Sur, desde las aguerridas y mágicas tierras sin males, o el Guimarães de los guaraníes, desde el Paraguay, de la India Juliana, del doctor Gaspar Rodríguez de Francia, de los López y otros héroes, desde el Paraguay profundo de José Asunción Flores, de Agustín Pío Barrios Mangoré, de Augusto Roa Bastos, de Elvio Romero o de Carmen Soler, nos acompaña Nayib Amado. Nayib es secretario general del Comité Central del Partido Comunista Paraguayo, miembro de la Sociedad de Economía Política del Paraguay, también de la Sociedad de Economía Política de Latinoamérica y del Grupo de Trabajo Marxismos del Sur de la Claxo. Buenas tardes, Nayib. Buenas tardes, Techi, buenas tardes a las compañeras, a los compañeros que nos están siguiendo desde la Patria Grande y desde otros lugares. Es realmente un gusto para mí y para nuestra organización formar parte de esta agenda trabajada desde la Coordinadora Continental de Solidaridad con Cuba para intercambiar sobre este formidable alegato, tal cual ya lo decía Max en su intervención, desarrollado por Fidel hace 68 años. Y en lo que refiere a nuestra contribución, tomamos la tarea de hablar un poco de la cuestión agraria en la historia de Mansolverá. Y en ese sentido, al hablar de la cuestión agraria, me parece importante ubicar que el programa del Moncada, conocido como el programa del Moncada o el programa revolucionario, que está contenido en la historia de Mansolverá, podemos ubicarle como un programa revolucionario, democrático, agrario y antiimperialista. Si uno se fija en las 5 leyes de las que habla Fidel, y en lo que propone para articular esas 5 leyes y otras que tengan que aprobarse inmediatamente lograda la revolución, ahí en ese alegato cuando él explica, claramente estamos hablando de un programa revolucionario de carácter democrático, agrario y antiimperialista, que teniendo en cuenta, y esto es un punto que está en debate hoy, ¿verdad? Teniendo en cuenta el desarrollo del capitalismo de los monopolios, que varios autores, pero yo me quiero concentrar más en el camarada Lenin, desarrollaba en Imperialismo, fase superior del capitalismo, ¿verdad? Que estamos hablando, cuando hablamos de imperialismo, hablamos de capitalismo de los monopolios. Teniendo en cuenta el desarrollo del capitalismo de los monopolios al poco tiempo del triunfo de la revolución, ya en el 59, esa revolución, 2 años después, ¿verdad?, tuvo que asumir un carácter socialista. Un carácter que ya estaba vislumbrado en la definición de pueblo que realizaba Fidel en su alegato. Fíjense que yo les quiero compartir un poco lo que decía Fidel cuando se pregunta en un momento del alegato por qué teníamos la seguridad de contar con el pueblo. Entonces ahí dice el comandante, cuando hablamos de pueblo, no entendemos por tal a los sectores acomodados y conservadores de la nación, a los que viene bien cualquier régimen de opresión, cualquier dictadura, cualquier despotismo, postrándose ante el amo de turno hasta romperse la frente contra el suelo. Entendemos por pueblo cuando hablamos de lucha, a la gran masa irredenta, a la que todos ofrecen y a la que todos engañan y traicionan, la que anhela una patria mejor y más digna y más justa, la que está movida por ansias ancestrales de justicia por haber padecido la injusticia y la burla generación tras generación, la que ansía grandes y sabias transformaciones en todos los órdenes y está dispuesta a dar para lograrlo
cuando crea en algo o en alguien, sobre todo cuando crea suficientemente en sí misma, hasta la última gota de sangre. La primera condición de la sinceridad y de la buena fe en un propósito es hacer precisamente lo que nadie hace, es decir, hablar con entera claridad y sin miedo. Los demagogos y los políticos de profesión quieren obrar el milagro de estar bien con todo y con todos, engañando necesariamente a todos en todo. Los revolucionarios han de proclamar sus ideas valientemente, definir sus principios y expresar sus intenciones para que nadie se engañe, ni amigos ni enemigos. Y luego Fidel sigue hablando, dice, llamamos pueblo, si de lucha se trata, a los 600.000 cubanos que están sin trabajo. Dice, llamamos pueblo a los agricultores que están sin tierra, llamamos pueblo a los obreros industriales y braceros cuyos retiros están todos desfalcados, etcétera, etcétera. Se va describiendo esto que desarrolla de manera general y que me parece muy interesante colocar porque en este sentido podemos ubicar esta situación de contradicción entre lo que es esta necesidad donde Fidel también dice en el alegato que podía haber tomado radios y llamar al pueblo a que salga. Y él decía, nosotros no queríamos hacer eso porque íbamos a abrir a un mar de sangre. Entonces Fidel decía, nosotros queríamos trabajar de la manera más pacífica posible para poder lograr hacernos con el poder y abrir paso a las transformaciones necesarias para Cuba. Y es interesante colocar esto por esta situación de contradicción que ya se vislumbra mismo en el discurso de Fidel, en donde él hace una definición de pueblo con mucho contenido clasista, y al mismo tiempo está buscando una revolución democrática agraria antiimperialista que trata de incluir más allá de la condición de los sectores explotados a quienes desean realmente una patria liberada, pero que en la práctica, en la historia misma, se hace cuesta arriba por, bueno, esta es una opinión que entra en el debate por el desarrollo del capitalismo de los monopolios. Antes que Fidel, el camarada José Carlos Mariátegui, fundador del Partido Comunista Peruano, cuando hablaba del imperialismo y del antiimperialismo, ya advertía esta situación, en donde Mariátegui planteaba él decía así, y lo voy a leer textualmente así. El antiimperialismo para nosotros, dice Mariátegui, no constituye ni puede constituir por sí solo un programa político, un movimiento de masas apto para la conquista del poder. El antiimperialismo admitido que pudiese movilizar al lado de las masas obreras y campesinas, la burguesía y pequeña burguesía nacionalistas. Y ahí abre paréntesis Mariátegui y dice, ya hemos negado terminantemente esta posibilidad, dice. Cierra paréntesis, pero bueno, dice, no anula esto si se pudiese dar. Y Mariátegui decía, yo creo que ya no se puede dar. No anula el antagonismo entre las clases, no suprime su diferencia de intereses. Y luego, en ese mismo texto, Mariátegui dice, y acá se relaciona con esta definición de pueblo de Fidel y con lo que ocurriría después del triunfo de la revolución en el 51, ya en el 61, ¿verdad? Sin prescindir del empleo de ningún elemento de agitación antiimperialista, ni en ningún medio de movilización de los sectores sociales que eventualmente pueden concurrir a esta lucha. Nuestra misión es explicar y demostrar a las masas que solo la revolución socialista opondrá al avance del imperialismo una valla definitiva y verdadera. Esto decía en 1929 Mariátegui, y yo encuentro, compañeras y compañeros, una relación con la práctica, con esa práctica que tienen los revolucionarios en términos de honestidad política, en donde buscan, por supuesto, desarrollar luchas con el menor costo posible en términos de vida y de riesgo, y al mismo tiempo asumen ese riesgo, esa situación en donde probablemente se van a perder vida, con mucha combatividad, con mucho coraje, a la vez con mucha responsabilidad, ubicando el programa que se emparenta con esos deseos de no quebrar totalmente a la sociedad, pero que encuentra estas barreras que tienen que ver con el desarrollo de las clases dominantes y con su criminalidad, su terrorismo, el terrorismo de los poseedores que es realmente la clase terrorista, el terrorismo patronal, y entonces no queda otra que asumir batallas de carácter mucho más profundo. Si uno revisa
lo que Fidel hablaba en las 5 leyes. Él decía qué es lo que podemos, qué es lo que queríamos hacer. Dice, bueno, y devolver a esa Constitución del 40 como la verdadera ley suprema del Estado, en tanto el pueblo decidiese modificarla. Pero hacerlo en serio, dice, no quedarnos en charlatanismos estériles, dice en un momento Fidel, ¿verdad? No, sino que llevar adelante realmente una lucha mucho más directa, profunda, enfrentada, ¿no? En la segunda ley revolucionaria justamente decía la propiedad inembargable e intransferible de la tierra a todos los colonos, subcolonos, arrendatarios, a parceros y precaristas que ocupasen parcelas de 5 o menos caballerías de tierra, indemnizando al Estado, a sus anteriores propietarios, etcétera, etcétera, ¿no? La tercera ley revolucionaria otorgaba a los obreros y empleados el derecho a participar del 30% de las utilidades en todas las grandes empresas industriales, mercantiles y mineras, incluyendo centrales azucareras. La cuarta ley concedía a todos los colonos el derecho a participar del 55% del rendimiento de la caña y cuota mínima de 40.000 arrobas a todos los pequeños colonos. La quinta ley ordenaba la confiscación de todos los bienes a todos los malversadores de todos los gobiernos. Y decía bien que estas leyes se relacionan, serían proclamadas en el acto y ellas seguirían una vez terminada la contienda y previo estudio minucioso de su contenido y alcance, otra serie de leyes y medidas también fundamentales como la reforma agraria, la reforma integral de la enseñanza y la nacionalización del tras eléctrico y el tras telefónico, devolución al pueblo del exceso ilegal que han estado cobrando en sus tarifas y pago al fisco de todas las cantidades que han burlado a la hacienda pública. Entonces, el problema de la tierra, el problema de la industrialización, el problema de la vivienda, el problema del desempleo, el problema de la educación y el problema de la salud del pueblo. Ahí estaban concretados esos 6 puntos en torno a estas 5 leyes revolucionarias y lo que continuaría. Por eso es que nosotros entendemos que la historia de Masolvedad sigue siendo un programa fundamental para gran parte de nuestra América y tiene esa radicalidad en el sentido literal político de tomar los problemas estructurales y presentar salidas alternativas a nuestros pueblos para caminar hacia una liberación integral. Yo me quedo por aquí, compañeros, para poder seguir luego el debate. Muchísimas gracias. Gracias, Nayib. Y nos aprestamos ahora a recibir desde las islas caribeñas que se hacen presentes en esta jornada, desde las tierras donde se mezclan las raíces españolas, africanas y taínas, desde la tierra de Máximo Gómez y de las hermanas Mirabal. Desde República Dominicana nos acompaña Francisco Roberto Payano. Él es actor, locutor, abogado y militante de izquierda de República Dominicana. Es coordinador nacional actual de la campaña dominicana de solidaridad con Cuba, incorporada y fundada el 14 de junio de 1990. Con nosotros, Payano, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, saludos, espero que me oigan. ¿Me están oyendo? Saludos, ¿me oyen bien? Gracias a la Red Continental Latinoamericana y Caribeña de Solidaridad con Cuba por esta oportunidad en este festejo al 68 aniversario del alegato de la defensa del comandante en jefe. La historia me absolverá. Saludos a los compañeros exponentes, Martinica, Uruguay, Paraguay, nuestra invitada especial de Cuba. Como es algo breve, quiero concentrarme en algunas ideas básicas que quiero resaltar en el aspecto ideológico, educativo, moral de la defensa del comandante en jefe. Y en ese sentido, como estoy llamado a ser breve, en nombre de los amigos de Cuba en la República Dominicana, quiero resaltar ante mis compañeros de la Solidaridad Continental el valor al concepto patriótico que desde su juventud, desde el inicio de la organización revolucionaria, el comandante en jefe y sus compañeros daban al trabajo político.
en el alegato de Fidel, que luego se hace famoso por la frase que resume su defensa, la historia me absolverá, el comandante en jefe resalta algo muy especial. El autor intelectual del asalto a los cuarteles Moncada y Céspedes, José Martí el Apóstol, era el que los inspiraba. El comandante dejaba bien claro que en el centenario del nacimiento del apóstol, la juventud cubana, la política cubana, la situación sociopolítica de Cuba aparentaba que el apóstol iba a morir definitivamente y que esa juventud no podía permitir que el apóstol muriera. Al contrario, se identificaron siempre como la generación del centenario. Yo quiero resaltar la fe en el triunfo que siempre tuvo Fidel en la historia me absolverá y sus compañeros. Fijémonos que ese alegato, más que un alegato jurídico para defenderse de un tribunal, de una fiscalía prejuiciada, aprovecha el comandante para plasmar prácticamente el plan de gobierno del movimiento revolucionario. Quiero resaltar ante mis compañeros, amigos de Cuba, admiradores de Fidel en América, la preparación intelectual que debe tener el revolucionario, que no son contrarias, la dedicación al estudio. Fidel se da cuenta de que no le van a permitir una defensa, por lo menos una defensa apropiada, y él asume, dada su preparación, dado su nivel de estudio, su propia defensa. Todavía hoy, año 2021, las escuelas de derecho más prestigiosas, de práctica jurídica, de práctica de defensa, no aconsejan que los mismos acusados, aunque sean abogados, asuman su defensa. Son demasiadas emociones, demasiadas sensaciones. Fidel era emotivo cuando tenía que serlo y era razonable cuando tenía que serlo. Su defensa es hoy una clase de derecho comparado internacional. Hay que resaltar en la historia me absolverá la sintonía de Fidel y del movimiento revolucionario del que él era líder con el pueblo. Fíjense que una huelga general obliga a la todavía dictadura gobernante a conmutarle la mayor parte de la pena. Donde el pueblo se integra, esos dictadores beben una medicina que les duele. Y por una huelga general, Batista accede a liberarlo, aunque con el compromiso del exilio, a donde Fidel va a terminar de prepararse, y cuando vuelve, se embromó Batista, ¿verdad? Se embromó la dictadura. Contactos de inteligencia importantes, razonables, bien estudiados desde el principio del movimiento revolucionario 26 de junio. Óiganme, Fidel se entera de que lo van a matar en la cárcel y convence al médico que llega a asesinarlo de que no haga eso. Fidel se entera de que ya la prensa está diciendo que él está muy enfermo y dijo, oh, pero y yo no tengo nada, eso es que están preparando algo. Y cuando va el médico de que a inyectarlo porque él está enfermo, yo sé a qué usted vino. Porque por el contacto permanente de la información oportuna con los entes que podían colaborar llevándole esa información. Unidad en la dirección política del movimiento revolucionario. Resalta también el alegato de Fidel hace 68 años. Fíjense que siempre hubo un equipo unido, disciplinado, que gracias a Dios así ha seguido hasta hoy. Y por más que el imperio ha tratado, ha encontrado una generación histórica que hizo la revolución unida a la generación de la juventud. Un equipo unido en Cuba para mantener el legado de la defensa de Fidel. La clara honestidad
en los planteamientos, ¿verdad? La clara honestidad en los planteamientos. Cuando Fidel le tira en cara al tribunal la historia del médico que mandaron a matarlo, él dice, bueno, si esto le causa algún problema, lo lamento, pero mi compromiso tampoco fue negar eso, ni hablar mentira. Y bueno, como no debo abusar de la generosidad de los amigos del ICAT, saludo a la directora latinoamericana, al presidente, a todos los compañeros que trabajan con nosotros. Quiero concluir resaltando también en la historia me absolverá, según mi punto de vista, también el factor de la suerte, el factor de la naturaleza, como se quiera llamar. Una periodista honesta, una periodista trabajadora de formación profesional y moral, llamada Marta Rojas, no se conformó con la rueda de prensa que daban las autoridades policiales informando los muertos, los asaltos al cuartel Moncada, disque en combate, la mayoría muertos, ya presos. La señora Marta Rojas, periodista, dice que quiere ir al baño y mientras camina por los pasillos descubre viva a Melba Báez y a Aide Santa María. Y ese pequeño gesto de esa periodista históricamente se considera que salvó a esas dos mujeres que ella vio que no habían muerto. No podían aparecer en la lista de los muertos de la policía de la dictadura de Batista. Entonces, por ahora, gracias por la oportunidad en nombre de la campaña dominicana de solidaridad con Cuba. Muchas gracias. Gracias, Payano. Y ahora nos aprestamos a recibir desde las tierras charrúas de héroes como José Gervasio Artigas y Venancio Benavides, desde las latitudes de Eduardo Galeano, la pluma de Mario Benedetti y el canto de Alfredo Citarrosa y Daniel Biglietti a Eduardo Mernier. Eduardo es trabajador bancario de carrera desde los 16 años de edad. Inició allí su militancia estudiantil y sindical, coincidiendo con la etapa final de la lucha contra la dictadura. Integra ámbitos de dirección sindical desde los 19 años y se adhirió al Frente Amplio de Uruguay en el año 1988. Desde 1999 integra la dirección del Frente Izquierda de Liberación. Ha integrado distintos ámbitos asesores en materia de política internacional, defensa y soberanía, seguridad ciudadana. Ha representado al Frente Amplio de Uruguay en diversos encuentros, reuniones del Foro de Sao Paulo. Ha presentado ponencias en conferencias y seminarios en México, Paraguay, Ecuador, Nicaragua y Venezuela. Eduardo, te cedo la palabra. Buenas tardes, compañera, compañeros. No sé si me escuchan, pero tenemos ahí un problema con la cámara que no se ve. ¿Me pueden escuchar? Bien, sí, lamentablemente debe ser algún problema técnico, pero si no tienen inconveniente entonces en esta fase lo hago sin imagen para no abusar del tiempo y en todo caso vemos si resolvemos el aspecto técnico para la segunda ronda, ¿le parece? Bueno, primero que nada quiero agradecer esta oportunidad que me enorgullece, me honra, que brinda la red continental latinoamericana y caribeña de solidaridad con Cuba, con tan importantes y destacados ponentes. Quiero comenzar mi ponencia resaltando la fuerza de la convicción de Fidel en un alegato que no fue leído, fue más bien proclamado.
con solvencia, fluidez, sin vacilaciones ni recurrencia a ningún apunte, más bien a citas y referencias situadas con absoluta claridad en su mente, en su memoria. Es un alegato que el filósofo Emil Sader define como un extraordinario análisis de elaboración de un programa político a partir de las condiciones concretas de la sociedad cubana de la época. Fidel demuestra su brillantez política y claridad de pensamiento, consciente del significado de esta instancia como oportunidad y pensando en su trascendencia. Construye así su alegato como un vehículo, una herramienta de comunicación que contendrá las bases teóricas, programáticas y estratégicas para la lucha por la liberación. Dice Fidel: no aceptaré de ningún modo esa mordaza, porque en este juicio se está debatiendo algo más que la simple libertad de un individuo. Se discute sobre cuestiones fundamentales de principios. Se juzga sobre el derecho de los hombres a ser libres. Se debate sobre las bases mismas de nuestra existencia como nación civilizada y democrática. Y dice: cuando concluya, no quiero tener que reprocharme a mí mismo haber dejado principio por defender, verdades sin decir, ni crimen sin denunciar. En primer término, Fidel denuncia y deslegitima el gobierno dictatorial de Batista, mostrando la ausencia de respaldo popular a este. Es un elemento clave para la correlación de fuerzas, anulando así la pretensión del tirano de mostrar a los rebeldes como distantes de la voluntad del pueblo. En la introducción a su alegato, Fidel expone la labor indigna del fiscal, quien dedicó 2 minutos a argumentar su pedido de 26 años de cárcel, evidenciando que es parte de una farsa, un montaje pseudo-judicial al que el tribunal definió como el más trascendental de la historia republicana, paradójicamente viciado de ilegitimidad y sin las mínimas garantías del debido proceso. Asimismo, Fidel denuncia la contradicción de un poder judicial cómplice de la tiranía. Y dice así: señores magistrados, yo soy la persona que un día se presentó inútilmente ante los tribunales para pedirles que castigaran a los ambiciosos que violaron las leyes e hicieron trizas nuestras instituciones, pidiendo para Fulgencio Batista y sus 17 cómplices la sanción de 108 años de cárcel, como ordenaba imponerle el Código de Defensa Social, con todas las agravantes de reincidencia, alevosía y nocturnidad. Y ahora, como es a mí a quien se acusa de querer derrocar este régimen ilegal y restablecer la Constitución legítima de la República, un fiscal con el código en la mano, muy solemnemente, pide para mí 26 años de cárcel. La trascendencia de este alegato está en los conceptos allí contenidos, en los elementos de análisis, los propósitos de la lucha, su alcance y los principios que la movilizan. Contiene un análisis de contexto, un análisis de la realidad, las condiciones de vida de la mayoría de cubanas y cubanos, la denuncia de la tiranía de la dictadura y a su vez involucra la causa de los pueblos, así como para la motivación, el coraje y capacidad de hacer frente y triunfar ante un enemigo militarmente superior cuando se tienen claros los objetivos y se tiene la determinación. Inteligentemente, Fidel abarca a todos los oprimidos y explotados bajo una causa común, la libertad y la felicidad. Esa definición amplia y abarcativa se constituirá en una de las bases estratégicas que tomará la lucha revolucionaria posteriormente a través del movimiento 26 de julio. Mediante la defensa de sus acciones, Fidel instala la defensa del derecho a rebelión. Cita a Juan Locke, quien afirma que cuando se violan los derechos naturales del hombre, el pueblo tiene el derecho y el deber de suprimir o cambiar de gobierno. El único remedio contra la fuerza sin autoridad está en oponerle la fuerza. Cita también a Rousseau de esta forma: renunciar a la libertad es renunciar a la calidad del hombre, a los derechos de la humanidad, incluso a sus deberes. No hay recompensa posible para aquel que renuncia a todo. Tal renuncia es incomparable con la naturaleza del hombre. Y quitar toda la libertad a la voluntad es quitar toda la moralidad a las acciones. En fin, es una convicción vana y contradictoria estipular por una parte con una autoridad absoluta y por otra con una obediencia sin límites. Evoca asimismo a Martí, como ya refería un compañero anteriormente,
como el autor intelectual del 26 de julio. Y cito una frase: traigo en el corazón la doctrina del maestro y en el pensamiento las nobles ideas de todos los hombres que han defendido la libertad de los pueblos. Este alegato incluye el tema de la lucha ideológica. El alegato expone el tema de la lucha de clases y la lucha ideológica en forma indisoluble y en conjunto. Los gobiernos de derecha cambian de forma, cambian de figuras, pero mantienen la estructura social y las relaciones económicas y sociales. Mantienen, en definitiva, la explotación del hombre por el hombre. Es la esencia del capitalismo, sistema que no es capaz de garantizar la justicia ni jurídica, ni económica, ni social. Fidel apunta sus acusaciones al dictador Batista, pero al mismo tiempo desnuda constantemente las desigualdades, injusticias y calamidades propias del capitalismo. El alegato es una proclama, un manifiesto y un llamado. Comprender el contexto, comprender las causas e intereses que intervienen, adquirir conciencia para actuar y cambiar. Vinculado a la lucha ideológica aparece también, en su alegato, el tema de la propaganda. Fidel apunta con claridad a la opinión y a la concientización. Leyendo un artículo del profesor Daniel Raful Pineda, profesor de la Facultad de Filosofía e Historia de la Universidad de La Habana, artículo referido a la mente humana como escenario de la lucha ideológica, en el mismo analiza el tema del sentido común. Y dice, cito textual: entre los múltiples escenarios de confrontación existe uno, la mente humana, que se revela como el bastión más importante para garantizar cualquier propósito. Contar con el respaldo de la mente humana no solo se circunscribe a lo que tradicionalmente se ha entendido como éxitos de la lucha ideológica. Antonio Gramsci también se refería a esos sentimientos espontáneos de las masas como sentimientos formados a través de la experiencia cotidiana y el sentido común, en lo que él consideraba la concepción tradicional popular del mundo. Por eso, en opinión de Gramsci, renunciar a darle una dirección consciente a estos movimientos espontáneos de la opinión y a elevarlos a un plano superior, insertándolos en la política, sería una actitud que podría tener consecuencias serias y graves. La sabiduría de trabajar sobre el sentido común y sobre la conciencia contiene la clave para el avance en las condiciones para la acumulación y la lucha, cosa que Fidel tenía absolutamente clara. Volviendo al profesor Raful Pineda, sobre esas otras formas de la mente humana menos complejas de expresión popular, el profesor considera que llegan a ser hasta más efectivas. Allí es donde entra el sentido común, la respuesta primaria de las personas motivada por distintas circunstancias y razonamientos que condicionan su psicología popular y, por consiguiente, su manera primaria de actuar ante cada desafío. El autor dice que es en este escenario de profundas contradicciones sociales y de clase donde, tradicionalmente, gana quien goce del beneplácito del sentido común, que se desarrolla el gran debate, no público, sino elaborado y desarrollado con las más finas sutilezas para la conquista y conservación de la mente humana. El espacio físico en que los medios de información y comunicación dominantes siguen llevando hasta hoy la avanzada. Fidel tiene esa comprensión. En un mensaje posterior, enviado desde la cárcel, dice así: no se puede abandonar ni un momento la propaganda, porque es el alma de toda lucha. Hoy mismo, 68 años después, estamos viendo esa guerra mediática desigual y sin tregua. Seguimos discutiendo la importancia y el valor de las comunicaciones para ganar ese sentido común y esa conciencia, determinantes de posicionamientos y acciones de los seres humanos. Fidel visualizó ese problema y nos puso en su alegato elementos para enfrentarlo. Entrando un poco en las conclusiones de esta primera intervención, cito al profesor Atilio Borón, quien se refiere al alegato de la siguiente forma. En una síntesis magistral, Fidel dice que lo que fue sedimentado con sangre debe ser edificado con ideas, advirtiendo además que en su alegato está contenido el programa de la ideología nuestra, sin la cual no es posible pensar en nada grande. De ahí su forma decisiva. Citando a Martí, diría en su alegato que un principio justo desde el fondo de una cueva puede más que un ejército. Un alegato de defensa
pudo haber sido un episodio. Fidel supo utilizarlo como un vehículo, dejando en La historia me absolverá un análisis profundo de las contradicciones del capitalismo, sustento teórico a las bases populares, a las causas populares y herramientas para la lucha que siguen vigentes hasta el presente. En estos días de trabajo para hacer esta ponencia leí un artículo publicado en Grama que decía: Fidel nos enseña que en toda circunstancia las mujeres y hombres que nos reclamamos militantes por la revolución hemos de aprovechar cualquier oportunidad para caracterizar la situación política y social de nuestro entorno y nuestro tiempo, y cómo ésta se refleja en otros pueblos del mundo. La diferencia de clase, la relación entre los distintos ámbitos de poder, aliados en contra de las mayorías y, claro está, hacer un llamado a la lucha organizada que consiga invertir la rueda criminal del capitalismo que lleva el poder a los oprimidos, a las y los trabajadores, a la clase obrera en suma, al final de todo, un mismo objetivo: la justicia. Esa justicia que transversalmente en todo su alegato referenció Fidel. Esa es, concluyendo, la esencia de su alegato. Un manifiesto que constituye parte fundamental del legado de Fidel. Muchas gracias. Bueno, y ahora desde el Caribe, desde la isla mayor de las Antillas, desde la tierra de los siboneyes y taínos, desde la tierra de los mambises, desde las tierras de José Martí, Máximo Gómez y Antonio Maceo, de Fidel, Camilo, Fran País y el Che, de Melba Hernández, Aide Santa María y Vilma Spin, desde la Cubita la Bella de Alicia Alonso, de Nicolás Guillén, de Dulce María Loinás, de la Sema Lima, de Fernández Retamar, de Tomás Gutiérrez Alea y Juan Carlos Taibo, de Roberto Favelo, de Cindo Garay, de Compay Segundo, de Omar Portondo, de José María Vitier, de Fran Fernández, de Sara González, de Liuba María Evia, de Vicente Feliu y Silvio Rodríguez, desde la Cuba socialista, antiimperialista, internacionalista, desde la digna y solidaria Cuba nos acompaña Katiuska Blanco Castiñeira. Ella nació en La Habana en 1964, es licenciada en periodismo. Recibió al graduarse en 1987 el galardón Título de Oro. En el periódico Granma se desempeñó durante más de 10 años y estuvo a cargo de reportar y redactar temas sobre el comportamiento social del pueblo cubano. Fue corresponsal de guerra en la República Popular de Angola. En 1989 regresó al mismo país africano como enviada especial del diario Granma. Fungió de redactora, reportera, cerca de una década. Desde 1997 hasta 1999 estuvo al frente de la oficina del vocero de la Cancillería de la República de Cuba. A partir de 1999 trabaja en el Consejo de Estado de la República de Cuba, donde desarrolla estudios biográficos e investigaciones históricas. Se ha dedicado a investigar y a profundizar sobre la vida de Fidel Castro, brindando varios libros, todos con ediciones en diferentes países. Fue distinguida en 1993 con el Premio Abril. En 1994 recibió la mención en el concurso latinoamericano de periodismo José Martí. En el 2002 recibió el premio 26 de julio y en el 2016 la réplica del Machete Mambí. Con nosotros, Katiuska Blanco.
Un saludo a todos los compañeros de la Coordinadora Continental Latinoamericana y Caribeña en solidaridad con Cuba, que están realizando este foro virtual con motivo de los 68 años del alegato del comandante en jefe Fidel Castro, conocido como la historia me absolverá, en el momento en que era juzgado por los hechos del asalto al cuartel Moncada el 26 de julio de 1953. La fecha que nos reúne tuvo lugar el 16 de octubre de ese mismo año, cuando Fidel fue llevado a la pequeña salita del Hospital Civil en Santiago de Cuba, a donde de alguna manera la dictadura de Fulgencio Batista consideró que podía llevarlo y juzgarlo sin que su voz se escuchara, sin que su denuncia pudiera conocerse. Anteriormente lo habían llevado el 21 de septiembre a juicio público, luego a otra sesión, pero después del 25 de septiembre de ese año fue aislado y no fue llevado más a las sesiones públicas del juicio. Entonces, un motivo esencial de aquel apartamiento, de aquel aislamiento, por supuesto, era acallar la denuncia que Fidel tenía que hacer y, por supuesto, también silenciar los propósitos del movimiento, distorsionar sus fines, considerar que tras un velo de silencio, bajo una especie de ocultamiento, sería que el propósito de Moncada no sería positivo, no sería posible que el pueblo lo conociera. Un elemento muy importante que tiene un lugar esencial en las palabras de Fidel es el concepto que Fidel dio de pueblo en esa palabra, que incluye a amplios sectores de la población. Fidel habla ahí de los trabajadores de las fábricas, de los campesinos, de los maestros que no tienen aulas, de los profesionales que no tienen empleo. Es decir, que la definición de pueblo es una definición amplia, inclusiva, pudiéramos decir poco ortodoxa en términos políticos y sociales de lo que es considerado pueblo, quizás en los manuales o en los libros teóricos, ¿no?, de las revoluciones. En el caso de nuestro pueblo, Fidel siempre fue muy inclusivo y siempre recuerdo que él incluso en determinado momento piensa, en momentos críticos de la revolución, por ejemplo, siempre Fidel apoyó a los estudiantes, que es un segmento que tiene, en el caso de Cuba, una tradición antiimperialista maravillosa, que parte incluso desde la fundación de la Federación Estudiantil Universitaria, por ejemplo, por Julio Antonio Mella, que fue a su vez fundador del Partido Comunista de Cuba. Entonces, esa visión humana estuvo siempre muy presente en el pensamiento de Fidel y en especial en la historia me absolverá, que habría que decir también que la matriz de lo que él lleva al juicio como fue escrita previamente, él todo el material se lo aprendió de memoria, llevó para allí, según un testigo que fue una persona que le llevaron hacia la celda de él prácticamente las pocas horas anteriores al juicio. Dice que Fidel había preparado todo con muchos libros que tenía allí y que solo lleva un pequeño papel donde había unas referencias de Martí, unas citas para el juicio. Hay que decir que fue también no solo un hecho de gran valor, sino de desafío a las condiciones en que él se encontraba siempre, apuntado en su celda por una ametralladora 30, iluminado de manera constante en todo el tiempo que estuvo previo al juicio por un reflector que no le permitía tampoco el descanso. Por tanto, Fidel se sobrepone a las circunstancias adversas y prepara toda su intervención que tendría lugar en el juicio del 16 de octubre de 1953, tras el cual es condenado a 15 años de prisión en esas condiciones adversas. Por supuesto, la historia me absolverá. Luego él reconstruye todo lo que fue ese alegato ya en la prisión
y hay que pensar que en las cartas o en las correspondencias que él envía posteriores, ya estando en el presidio llamado Modelo, y al que Pablo de la Torriente Bravo, un combatiente cubano de las luchas de los años 30, que fue combatiente en la Guerra Civil Española a favor del bando republicano, llamó la isla de los 500 asesinatos. Es decir, que las condiciones allí también eran difíciles. Bueno, él a través de cartas y pequeñas cajitas de fósforos envía los originales de esa reproducción que él hace a combatientes que estaban, a Mel Baidé, a su hermana Lidia Castro, que estaban fuera de la prisión, y a ellas les da el papel primordial de la lucha en ese momento, les aclara bien, les explica el papel de la difusión de las ideas como la primera tarea importante en ese momento, lo cual dice desde cuando Fidel le daba un peso extraordinario a la creación de la conciencia, a la difusión de las ideas, a la explicación de las razones esenciales de la revolución, y cómo a través de ese trabajo se puede llegar a tener un movimiento amplio de masas, y cómo es importante para la revolución también la opinión pública. Esa es una etapa definitoria en la vida de Fidel y por supuesto de la revolución cubana, que siempre permanecerá como guía, como algo que debemos siempre tener en cuenta en las luchas, no solo para Cuba, sino para nuestra región y por supuesto para el mundo. Realmente para Fidel fueron días anteriormente al 16 de octubre, fueron días en que durante su encarcelamiento dedicó innumerables horas a prepararse, a escribir el pronunciamiento que haría aquel día. Se preparó muy bien, escribió todas las ideas. Él siempre, años después, decía: yo improviso las palabras pero no las ideas. Por tanto, todo lo que él se preparó muy bien con el propósito de hacer llegar a través de sus palabras el programa del movimiento 26 de julio, el programa revolucionario, una revolución verdadera, profunda, auténtica para Cuba, y también, por supuesto, el primer deber que consideraba, que era denunciar los horrendos crímenes contra sus compañeros, que habían sido, en la mayor parte de los casos, asesinados después de horrendas torturas, habían sido llevados a esa situación habiendo sobrevivido al enfrentamiento armado, es decir, habiendo sido prisioneros que merecían el respeto y la consideración al ser detenidos, y sin embargo contra ellos se realizaron los crímenes más terribles y las torturas tremendas que dieron lugar a que sus cuerpos primero sufrieran inmensamente antes de ser definitivamente asesinados. Entonces, esa es una de las primeras cosas que a las que Fidel dedica sus palabras, y que él consideraba que era el primer deber, era recordar a sus compañeros caídos, denunciar los atropellos tremendos que tuvieron lugar, y en segundo lugar, bueno, también explicar las razones del asalto a Cuartel Moncada, explicar cómo habían sido vejados todos los derechos después con los detenidos y con los compañeros, y cuáles eran las razones esenciales por las cuales una juventud viva, una juventud alegre, una juventud entusiasta había decidido poner en riesgo sus vidas para el ataque a Moncada, cuál había sido la raíz del movimiento, que era una raíz auténticamente revolucionaria, porque los propósitos del movimiento eran los propósitos de llevar a todo el pueblo de Cuba una vida mejor, hacer valer la soberanía de Cuba, que había sido constantemente atropellada, aplastada desde la intervención norteamericana hasta el momento en que tienen lugar los acontecimientos de Moncada, y por otro,
También había, desde que se llamó la fundación de la República en 1902, había sido de alguna manera conculcado o aplastado el derecho del pueblo de Cuba a la emancipación desde el punto de vista social. El predominio del capital extranjero norteamericano y de una presencia incluso militar de los Estados Unidos en la vida, en la sociedad cubana, a lo largo de todo el medio siglo que prácticamente había transcurrido, había llevado a los jóvenes a tener una posición esencialmente antiimperialista, pero también de vocación social avanzada para ese momento. En el caso de Fidel ya era un hombre de pensamiento comunista, ya era un hombre que tenía una formación y una adhesión a las causas más radicales de la sociedad moderna. Y por supuesto eso se aprecia. Él siempre explicaba que para el alegato de la historia de Nelson Verá, él había, debido a las condiciones tan adversas que existían, porque el pueblo no conocía suficientemente la raíz popular del pensamiento socialista y comunista y de acuerdo a los tiempos que corrían del profundo macartismo en la sociedad norteamericana, que tenía un reflejo, por supuesto, en la sociedad cubana entonces, él tuvo que las ideas más avanzadas expresarlas de una forma que pudieran comprenderse y no negarse o de plano, sino que apuntaban más al razonamiento, apuntaban más las ideas a hacer ver las razones justas, nobles, que llevaban a esos jóvenes a Moncada. Y bueno, ahí está la denuncia de Fidel de las condiciones económicos, sociales y políticas del país, de subordinación al imperio, de desarrollo capitalista, del peor, que es el que supedita la vida económica del país a intereses extranjeros, en la injusticia que se vivía desde principios de siglo hasta ese momento, el abandono a que era sometido nuestro pueblo desde diferentes puntos de vista, la falta de empleo que era general, la falta de posibilidades de acceso a la educación y la salud, las pocas posibilidades que los campesinos que vivían y que habían luchado muchos en las guerras de independencia y que sin embargo no poseían la tierra, el problema de la tierra es un problema esencial, el problema de que el país no se había logrado desarrollar, el problema de que los colonos que trabajaban en la industria azucarera también tenían dificultades en sus relaciones, por supuesto, con las empresas norteamericanas que eran las propietarias de las extensiones de tierra inmensas que había, por ejemplo, en la zona de Oriente, donde las compañías norteamericanas ocupaban prácticamente todo el territorio nacional, desde el norte y por el sur casi se empataban las propiedades norteamericanas. Y entonces, bueno, toda esa presencia terrible de la política imperial de los Estados Unidos en relación con Cuba, el atraso tan grande que el país sufría en todos los sentidos, fue todo eso denunciado por Fidel en la historia de Nelson Verá, y a todo eso él señaló las vías en la historia de Nelson Verá para darle la solución. Ese era el plan, el programa de la Revolución Cubana, y era de alguna manera el destino que la revolución, cuando triunfara, debía cumplir, el de la soberanía nacional en todos los ámbitos y el de lograr la justicia social, o empezar, como pudiéramos decir, al cabo de ya de 60 años de revolución, el camino de construir la justicia social, lograr en la medida de lo posible conquistar toda la justicia para nuestro pueblo en diferentes ámbitos, sin discriminación de ningún sector de la sociedad, con posibilidades de desarrollo, con posibilidades de medios y condiciones de vida superiores para nuestro pueblo, con respeto a la dignidad, a la soberanía de nuestro país, con respeto a la identidad de los cubanos. Todo eso es lo que engloba en definitiva el alegato de la historia de Nelson Verá, de que ahora se cumplen, por supuesto, 68 años, palabras pronunciadas por Fidel, no solo con una coherencia y una lucidez extraordinaria, sino además con un valor extraordinario, porque había que ser muy valiente
para en un local estrecho y pequeño donde había muchos más militares que civiles, pues pronunciar todo aquel testimonio y toda aquella denuncia tremenda. Habría que decir finalmente que la historia absorbió a Fidel como él lo preludió, y su presencia hoy entre nosotros es ejemplo de cómo debe decirse siempre la verdad, con la razón, con la fuerza de las ideas, y nunca dejarse sentir derrotado. Fidel, en medio de circunstancias extraordinariamente difíciles, continuó luchando, continuó batallando por las ideas nobles de la emancipación social de Cuba y de nuestra soberanía, nuestra independencia. Un saludo a todos los compañeros y viva Fidel y viva la Revolución Cubana. Gracias, Katiuska. Y ahora pasamos a una segunda vuelta en la que los compañeros harán el cierre y algunas precisiones que consideren acerca de este documento histórico que es raíz y base del programa de la Revolución. Entonces le dejo la palabra a Max de Martinica. Gracias, compañera. Y para mí el alegato de Fidel Castro con la historia más olvera es siempre de actualidad por todos los pueblos revolucionarios del mundo, por una mejor justicia, un mejor bienestar de los pueblos. Nunca yo pienso que el alegato de Fidel no se puede perder esta posición de guía para iluminar los pueblos del mundo para luchar contra todos gobiernos imperialistas. Así, los jóvenes que vivirían bien entrado el siglo XXI tienen ante sí en la historia más olvera un legado ético y revolucionario, imprescindible para continuar forjando la ideología de la Revolución Cubana en los nuevos contextos históricos. Siempre que se reflexione en el proceso de formación de la ideología revolucionaria cubana, a lo largo de 2 siglos de la historia más olvera de Fidel, emergerá como un texto ineludible que sintetiza la experiencia del pueblo cubano y el heroísmo de una juventud que con su actuación revivió el pensamiento marciano y a través de él encontró los hilos conductores al marxismo-leninismo. Que viva Cuba, que viva el pueblo cubano. Abajo el bloqueo criminal contra Cuba. Muchas gracias. Gracias, Max. Y ahora dejo en uso de la palabra a Nayib Amado de Paraguay. Nayib. Bien, bueno, de vuelta, agradecer esta oportunidad de compartir con ustedes, con los compañeros, con la compañera que estuvo presentando argumentos, elementos, reflexiones en torno a este programa que oportunamente recordamos y que debería continuar sacudiendo nuestro quehacer político, teniendo en cuenta como 2 elementos muy grandes que atraviesan a ese programa, a ese alegato que es la historia de soledad, que tienen que ver uno con la fusión de ética y política, porque resulta que de un tiempo a esta parte, inclusive fuerzas que se reclaman parte del campo popular ponen en tela de juicio la posibilidad de fusionar la ética con la política, y nosotros humildemente, de acuerdo a la experiencia que vemos y cómo han triunfado los procesos de liberación en diferentes partes de nuestro mundo, no solamente de nuestra América, entendemos que la fusión de ética con política es ineludible para poder llevar adelante un proyecto
superador en términos humanistas a este estado actual de cosas que sigue siendo hegemonizado por el modo de producción capitalista. Y si nos fijamos en uno de los párrafos de la historia de Manuel Solerá, en donde Fidel dice: los políticos se gastan en sus campañas millones de pesos sobornando conciencia, y un puñado de cubanos que quisieran salvar el honor de la patria tuvo que venir a afrontar la muerte con las manos vacías por falta de recursos. Eso explica que al país lo hayan gobernado hasta ahora no hombres generosos y abnegados, sino el bajo mundo de la politiquería, el hampa de nuestra vida pública. Entonces, a esa fusión de ética y política le agregamos también el peso de la verdad revolucionaria, el enorme peso de la verdad revolucionaria, ¿verdad? Y que había sido reivindicado por Lenin. Es importante también traer a este intercambio, así como la historia de Manuel Solerá es un gran programa para nuestra América, un gran programa para la revolución latinoamericana, un hermosísimo libro que es conceptualmente reconocido como un poema, un gran poema collage, pero de muchas hojas del compañero revolucionario Roque Dalton, que se llama un libro rojo para Lenin. También puede ser considerado como un programa con estrategia revolucionaria, con una estructura obviamente artístico-literaria, ¿verdad? Pero que sí con un programa también, así como El hombre y el arma de Giap es otro gran programa con estrategia revolucionaria, ¿verdad? Ahora, volviendo a lo de Roque Dalton en una parte de su poema collage rescata, bajo el título de Realpolitik y la política de la verdad, un fragmento de lo que Lenin le dice a Zinoviev en el marco de los debates sobre justamente la manera de hacer política con los sectores explotados y excluidos, y de qué forma nosotros construimos esa conciencia, esa subjetividad, ese factor subjetivo revolucionario. Entonces Lenin le decía a Zinoviev: yo no hago juego de manos con las consignas, sino digo a las masas la verdad en cada viraje de la revolución, por muy pronunciado que éste sea. Y usted, por lo que creo entender, teme decir la verdad a las masas. Quiere hacer política proletaria con recursos burgueses. Los dirigentes que conocen la verdad en su medio, entre ellos, y no la participan a las masas porque estas son, comillas de Lenin, ignorantes y torpes, no son dirigentes proletarios. Uno debe decir la verdad. Si sufre una derrota, no debe intentar presentarla como una victoria. Si va a un compromiso, decir que se trata de un compromiso. Si ha vencido fácilmente al enemigo, no aseverar que le ha costado demasiado trabajo. Y si le ha sido difícil, no van a gloriarse de que le ha sido fácil. Estas cosas decía Lenin a Zinoviev, terminando diciendo justamente que el proletariado necesita la verdad y nada es tan pernicioso para su causa como la, entre comillas, mentira conveniente, comillas, decorosa, que en realidad es, decía Lenin, de mezquino espíritu. En este sentido, compañeras y compañeros, el elemento de fusión de ética con política y asumir a la verdad como un instrumento revolucionario sin el cual no podemos llevar adelante procesos de liberación esenciales, integrales, superadores en términos humanistas, teniendo en cuenta todos estos elementos. La historia de Manuel Solerá y la vida de Fidel Castro son expresiones de los más altos atributos para un programa revolucionario, para un proyecto revolucionario, y por eso nos pone a nosotros tan contentos por participar de estos espacios, reivindicando ese alegato formidable y asumiendo esa interpelación para poder seguir aportando a esa liberación de las capacidades y de los talentos de cada ser humano, sin importar el lugar en donde haya nacido. Entonces, muchísimas gracias por el espacio de vuelta. Felicitaciones a las compañeras y los compañeros que organizaban este espacio. Gracias Nayib. Y entonces ahora pasamos al cierre con Eduardo Mernier de Uruguay. Eduardo, te escuchamos. Perdón, me equivoqué. Allá no era tu turno.
Ya. Sí, bueno, quiero aprovechar este último minuto. Sí, entiendo, ¿me oyen? Sí, aprovechar este último momentito para resaltar, creo que era Eduardo quien resaltaba el intento que Fidel y sus compañeros originales tuvieron por actuar según el procedimiento de derecho vigente al momento del golpe de Estado de la dictadura de Batista. Fidel encabeza un grupo de recién egresados de la Facultad de Derecho de La Habana, de la Universidad de La Habana, que intenta someter a la justicia a los golpistas. Y el sistema, el Estado, se ríe de esos jóvenes, se burla de esos jóvenes. Entonces, todo termina en ese asalto al Moncada, en esa sublevación general de esos jóvenes. Los gobernantes de la mayoría de los países actuales deben aprender también de esa lección. Cuando la ciudadanía quiere hablar, se burlan de ellos y entonces después no encuentran cómo controlar. Fidel intentó someter a Batista, no pudo, y entonces hizo lo que las circunstancias le permitieron. No voy a poner ejemplos particulares, menos de mi país ahora, pues no es el momento, pero se ve en muchos lugares que esta es una democracia falsa, que solo quiere darle clase entonces a otros de cómo hagan sus autodeterminación. Pero siempre que el sistema no te deje hablar, ojalá que cada pueblo tenga un Fidel, un movimiento revolucionario 26 de julio, capaz de hacer un alegato así, con la seguridad de que la historia lo iba a absolver y lo absolvió. Reitero mi agradecimiento a la red, al compañero coordinador, a los compañeros del equipo de comunicación, al ICAT, a la compañera moderadora, a todos ustedes. Gracias. Gracias, Payano. Gracias, Payano. Y ahora sí pasamos a Uruguay con Eduardo, por favor. Bien. Concluyendo, Fidel vaticina la sentencia de la historia. En su alegato dice: ahora estáis juzgando a un acusado, pero vosotros a su vez seréis juzgados, no una vez, sino muchas, cuantas veces el presente sea sometido a la crítica demoledora del futuro. Entonces lo que yo diga aquí se repetirá muchas veces, no porque se haya escuchado en mi boca, sino porque el problema de la justicia es eterno. Este mensaje que habla de la trascendencia y del legado también vincula lo que fue el juicio, no solo a nivel del pueblo cubano, sino el juicio internacional. El posicionamiento que adoptan los movimientos sociales, y para hablar de mi país, de Uruguay, el movimiento estudiantil, el movimiento sindical de izquierda, las expresiones de solidaridad y de respaldo a la rebelión cubana, del pueblo cubano, y la condena a la tiranía de la dictadura de Batista, fueron expresiones claras que demostraron un posicionamiento afín al mensaje de valentía, de defensa de la Constitución, de defensa de la libertad, de valores y de ética y moral, como decía el compañero Nayib, transmitidos por el alegato de Fidel. Pero además, y eso no solo alcanza lo que son las expresiones del movimiento popular, también es justo decirlo, en aquellos tiempos donde no había
tanto sesgo ideológico en la política exterior de países como el nuestro, que en este momento está gobernado por una derecha obsecuente a las políticas de Estados Unidos. En aquel momento la diplomacia uruguaya seguía con atención, con preocupación y condenaba los hechos que estaban sucediendo en lo que era la persecución que calificaba como muchas veces por hechos mínimos la persecución a las protestas populares. Eso es importante porque en estos tiempos donde se define todo según si se es de izquierda o de derecha, si se define el capitalismo o está en contra, y eso ya implica una criminalización de la lucha y de las expresiones populares que reclaman por una sociedad más justa y por la emancipación. Quise mencionar esto porque en estos tiempos donde más de 60 años de bloqueo económico, financiero y comercial acosan, castigan y implican costos humanos y costos millonarios al pueblo cubano, sería importante que los países tomaran una actitud digna como la dignidad que ha tenido y que seguirá teniendo el gobierno y pueblo cubano, y respetaran el derecho a su soberanía y autodeterminación del pueblo cubano para elegir el gobierno que quiere, que desea, por su propia felicidad. Finalizo agradeciendo y diciendo que, como decía en mi intervención anterior, estos días para preparar esta humilde ponencia como aporte a esta instancia fueron días de aprendizaje. Creo que este es un documento brillante, un material interesantísimo para estudiar, para aprender. Considero que en estos días aprendí. Y por ese aprendizaje, muchas gracias. Gracias, pueblo cubano. Así mismo, Eduardo. Muchas gracias. Gracias a los expositores, gracias al Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos por brindarnos este espacio, esta posibilidad de encontrarnos, de reflexionar, de aprender. Y en definitiva la historia lo absolvió y la razón es nuestro escudo. Así que, sin más que agregar, muchas gracias y nos despedimos. Les presentamos un video de Fidel que pareciera hecho hoy. Buenas tardes, muchas gracias. Todos estos análisis, todos estos cálculos que hace Occidente es algo que los estimula y los alienta en sus pretensiones, en su prepotencia, en su arrogancia. Y se hacen ilusiones de todas clases. Pero bueno, si el destino nos dio esta tarea a nosotros, de ser el enemigo ahora de la reacción del imperio, y de ser también la esperanza, ¿por qué no? Y de ser los abanderados del socialismo, y de estar dispuestos a defenderlo a partir de nuestra propia experiencia, a partir de lo que hemos aprendido, a partir de lo que vemos y comparamos. Entonces yo pienso que es un privilegio de la historia y confío en el pueblo, pero plena y totalmente. Tendremos que seguir analizando problemas. Estoy seguro de lo que le dije a todo el mundo, no solo de que vamos a resistir, sino de que vamos a vencer. Y todavía está por probarse eso de Sagunto y Numancia. El tipo tiene que sacar cuenta. Y nosotros debemos demostrar, hacerle ver con toda claridad lo que significaría una agresión a nuestro pueblo. Y creo que la unidad del pueblo juega un papel fundamental. El patriotismo juega un papel fundamental. Y nosotros no vamos a dejar que eso
haya grietas, ni nadie abra grietas aquí. Ni tenemos por qué ser tolerantes con la gusanera y con la contrarrevolución. Eso es lo que hicieron los infames que calumnian al país, los infames que alientan a la agresión imperialista, los infames que quieren crearle condiciones al imperialismo para que agreda a Cuba, o para hacer la calumnia, forjar la calumnia con todo eso. No tenemos por qué. Hay que aplicarle las leyes sencillamente. Y vamos a revisar las leyes y tipificar bien estos actos de traición a la patria, de los que se suman a las campañas de la contrarrevolución, no de la contrarrevolución, a las campañas del imperialismo contra Cuba. No tenemos por qué permitirlo. Hemos sido bastante tolerantes y están dispuestos con todo nuestro pueblo a jugarse el todo por el todo. No tiene por qué tener blandenguería ni tolerancia de ninguna clase con nadie. Y usaremos, como siempre, seremos ecuánimes, seremos serenos, seremos justos, seremos respetuosos, como no ha sido nunca nadie, ningún gobierno. Repugnan las calumnias esas que se hacen contra Cuba cuando se habla de tortura y todas cosas. Algo que no ha ocurrido en 21 revolución. No país más respetuoso de lo que ha sido Cuba, de todos estos derechos. No ha servido de nada para que no traten de lanzar toneladas y toneladas de lodo sobre el país. Trabajaremos, utilizaremos las leyes, tomaremos todas las medidas, no nos van a desmoralizar, no nos van a amedrentar, no le vamos a dar garantías a la contrarrevolución, que es lo que quieren, que aquí se pueda conspirar abiertamente, se pueda traicionar abiertamente a la patria, se le puede hacer el juego a los potenciales invasores de nuestro país, hacer el juego a los que están dispuestos aquí a hacer correr la sangre de millones de personas. No tenemos por qué tolerarlo. Y no lo vamos a tolerar. Ni tendrán aquí ninguna prerrogativa, eso sí se lo digo muy claro a todo el mundo. Los contrarrevolucionarios no tendrán aquí ninguna tribuna. Los contrarrevolucionarios no tendrán aquí ningún derecho a hacer campaña contra la revolución. Se acabó. Por ahí anda molestando al pueblo y el pueblo reacciona con razón. Cuando ve un grupúsculo que saben que están conspirando, que saben que están provocando. Señor, no. Porque va a ver el pueblo todos los días en una batalla callejera contra estos provocadores descarados. Vamos a aplicar las leyes, ser más capaces que nunca. Y tendremos que trabajar más que nunca, y tendremos que ser más eficientes que nunca. Es un terreno importante donde se libra ahora la batalla. Y tendremos que ser tan buenos soldados como no lo hayan habido nunca. Y tan buenos patriotas como no lo haya habido nunca. Tenemos que dejar pequeñitas a Sagunto y a Numancia si nos agreden. Entonces van a ver lo que es un pueblo dispuesto a luchar. No tiene ningún derecho a subestimarlo. Y no tiene ningún derecho a despreciarlo. No tiene tampoco ningún derecho a equivocarse. Y debemos hacer lo posible para que no se equivoque.